Sí. Vamos al capítulo 17, mis hermanos. Yo le voy a pedir a mi hijo Jesús que sea tan amable en traerme mis lentes que están allá adentro porque se me olvidaron. Y vamos a ver del versículo 1, les dije, ¿a qué versículo? Al 8. Al 8. Ok. Y cito: 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Padre, queremos hacer un pequeño alto en este momento para pedirte, Padre, de una manera muy humilde, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros en este momento. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que vive y habita en nosotros, sea posible que nosotros podamos entender esta palabra, que no la rechacemos en nuestro corazón, Señor, y que posteriormente nos des la gracia, Señor, y la fuerza de ponerla en práctica. Te pido también, Señor, que en este momento, Padre, todos aquellos que están a la lejanía, al escuchar también esta palabra, puedan ser redargüidos en sus interiores y pongan atención para que también de la misma manera ellos, Señor, puedan atesorar esto y llevarlo a la práctica. Es muy importante para nosotros, Señor, saber que somos no nada más oidores, sino que verdaderamente hacedores de la palabra. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar esto, porque la semana pasada nuestro Señor Jesucristo habló de las condiciones que debe tener un verdadero discípulo. ¿Recuerdan? Él marcó 2 cosas. ¿Qué fueron? Alguien que recuerde la prédica. Yo imagino que la repasan, la leen, en fin, ¿no? O sea, ¿sí? Esa fue hace 2 años, Lulú. No, o sea, no, hermanos, acuérdense que nuestro Señor habló de las condiciones para seguirlo como discípulo, ¿sí? Y entonces Él dijo, la primera es que dejes tu vida mundana. Esa es una de las condiciones, deja tu vida mundana, para que de esa manera puedas adquirir la vida que Él ofrece, que es una vida cristocéntrica, una vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es una vida muy superior. De verdad, no se puede vivir humanamente, es imposible. Ni le busquen. Si ustedes quieren practicar las cosas de Cristo con sus propios esfuerzos, van a fracasar. Digo, esa es la realidad de lo que nos muestra Jesús. Por eso dice, deja tu vida mundana, deja lo que crees, con lo que creciste, con el Dios que es un ídolo, con las imágenes, con las costumbres, con las tradiciones. Deja todo eso. No puedes. Si tú me quieres seguir,
Si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres intimar conmigo, tienes que dejar eso. Es una de las cosas primordiales, ¿no? O sea, eso es niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Porque una de las partes importantes que el Señor nos hará ver toda la vida como discípulos es pegarnos a nuestro egocentrismo, ¿sí? Al yo. A ese le va a pegar el Señor toda la vida. Y estamos agradecidos con eso, que nos humille de esa manera. Porque el yo está centrado siempre, hermanos, en ensalzarnos, ¿no? ¿Cierto o no? El yo siempre está centrado en que yo soy primero, yo soy al último, yo soy en medio, yo soy después. Si yo sufro, si yo río, pero siempre soy yo. Entonces dice el Señor, niégate a ti mismo. Deja esa vida de egoísmo. Yo te voy a ayudar, yo voy a poner mi espíritu en ti. ¿No? ¿Y la otra cuál era? La otra condición. Toma tu cruz, miren, ahí está la pared, por eso la dibujamos ahí, para que no se nos olvide que tenemos que seguir la cruz de Cristo. Y dijimos que la cruz de Cristo no son aquellas cuestiones de la vida, ¿sí? Que son penas y penurias y sufrimientos, y que mi esposo es mi cruz, y mi mamá es mi cruz, y mi hija es mi cruz, y no son esas cosas, ni mi hijito, ni el pastor es mi cruz, no, ese pastor, o sea, no, nada de eso es mi cruz, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que era la cruz de Cristo? ¿Perdón? No escuché. Parecernos a Él, padecer por Él. O sea, acuérdense que todo cristiano va a encontrar rechazo en la sociedad, en el mundo. Cuando tú llegues y te digan, no coopera para el 12 de diciembre, ahora para la Virgencita, y les digas, no, yo soy cristiano, no creo en eso, todos te van a rechazar. Llegas a tu casa y les dices, ahora yo ya soy cristiano, yo ya no creo en imágenes, porque las imágenes están muertas, y yo ya no quiero estar muerto. Te van a rechazar, familia, vecinos, tu amigo de toda la vida, ¿no? Te va a hacer fuchi. Oye, yo ya no creo en los horóscopos, ¿no? Hoy nuestra identidad, ¿cuál es? Antes decía yo, ¿tú qué signo del zodiaco eres? Y decía, yo soy ya. Ahora, ¿qué somos, hermano? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos ahora hijos de Dios. Y toda costumbre, tradición, dioses falsos y todo eso nos van a rechazar. Ese es tomar la cruz. Sí, porque en muchas ocasiones cuando vemos el rechazo de la sociedad, de la familia y de la gente, podemos amedrentarnos, ¿no? Y decir, no, creo que esto es muy fanático para mí. No, yo prefiero estar bien también con los humanos y creer en un Dios de mentiritas. Y así se la pueden llevar. Jesús nos dejó una máxima, hermanos. ¿Recuerdan cuando llegó su familia? ¿Recuerdan cuando llegó su familia a buscarlo? ¿Qué decía su madre María? Porque María, después de que tuvo a Jesús por medio del Espíritu Santo, ya no fue virgen. Por eso no le llamamos la Virgen María, porque dejó de ser virgen. Y virgen es una palabra muy común. Hasta un hombre mundano puede ser virgen. Entonces, ya no, esa palabra ya no entra, que la virgencita, que la virgen, no, ya no. María dejó de ser virgen, era una mujer santa, está en el cielo, un día la vamos a conocer. Yo tengo grandes apuntes por ahí para echarme una platicada con ella. Sí, de verdad, hermano, aunque suena irrisorio, no tú tienes a alguien también con quien quisieras platicar. Cuando estés allá arriba con él, Moisés, Daniel, Elías, todo, mucha gente, ¿no? Mucha gente con la que vamos a platicar a Dios gracias en la eternidad. Entonces María, cuando llegó con sus hermanos de Jesús, iban sus hermanas, porque también tuvo hermanas Jesús, y llegaron a verlo. ¿Sí se acuerdan por qué razón llegaron a verlo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué llegaron a verlo, Jessy? Exactamente, ellos habían perdido la fe en Jesús, su familia. María había visto la grandeza del nacimiento virginal,
y perdió la fe en un momento dado. Sus hermanos crecieron con él y cuando lo vieron que hablaba fuerte, ¿sí?, y decidido en contra de todas las tradiciones que habían levantado los sacerdotes de aquel tiempo, lo quisieron matar, ¿no? Entonces ellos estaban amedrentados y llegaron a decirle: por favor, vuelve en ti. Decían que estaba loco, que había perdido la razón. Y entonces Jesús se presta a esa circunstancia para dar una gran enseñanza, ¿no? Dice, allá afuera, le dice la persona que entra, y le dice, allá afuera está tu mamá y tus hermanos y tus hermanas, quieren verte. Y entonces Jesús se levanta y dice, mi mamá, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. O sea, si el mismo Señor encontró rechazo, nosotros lo vamos a encontrar, hermanos. Y no nos debe de dar miedo, ¿no? No nos debe de dar temor. Hasta la vida misma dice que en un momento dado podemos perder. Entonces, una vez que hace esto, o sea, nos quedamos en el verso 28, ¿se dan cuenta? Vamos allá al verso 28 de Mateo, en donde él, después de que da todas las instrucciones y toda la enseñanza acerca de lo que es niégate a ti mismo y toma tu cruz, él dice, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y entonces nos deja como con una incógnita, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que no van a probar la muerte? Jesús aún no ha venido, ¿verdad? Jesús todavía no ha venido, aunque hay algunas sectas por ahí y falsas religiones que dicen que ya vino, ¿no? Y que vino en 1914 y que no sé qué tanto mentira inventa el humano para desprestigiar a nuestro Señor, pero la verdad es que el Señor aún no ha venido, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este versículo 28? Y posteriormente dice la palabra que 6 días después, dice nuestro Señor Jesucristo que lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Ahora va a ser realidad lo que dijo en el versículo 28. Ahora lo va a hacer realidad. Porque lo que él le estaba diciendo a Jacobo, a Juan y a Pedro, ¿sí?, era a ellos que no iban a morir hasta que vieran una probadita de la segunda venida, que es la transfiguración. Cuando ellos no lo entendieron, digo, nosotros a veces leyéndolo así aisladamente, tampoco dijimos, bueno, pues ¿quién fue? ¿O de qué se trata? ¿No? ¿O seremos nosotros, algunos de los que no vamos a morir? Tenlo por seguro que algunos de los discípulos de hoy en la actualidad o de mañana, probablemente algunos no van a morir, van a ser arrebatados. Pero no estaba hablando de eso, estaba hablando de la transfiguración. Y entonces dice aquí que ahora lo prometido es deuda y le va a ser realidad a Pedro, a Jacobo y a Juan lo que es la segunda venida. En esa transfiguración estaba dando una probada, una adelantada, ¿sí?, una adelantadita de su segunda venida. ¿Ok? En verdad les digo, algunos de los que están aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Y esa era la situación de lo que Pedro, Jacobo y Juan eran sus íntimos de Jesús. Nosotros, hermano, aquí debemos de tener mucho cuidado, extremadamente cuidado, cuando escuchemos que son íntimos de Jesús. Porque esto ha llevado al traste también con mucha tergiversación de las cosas. Muchos no se creen íntimos, se creen preferidos. ¿Sí han escuchado eso? ¿No? Que el pastor o el diácono o cierto hermano son muy ungidos, son muy santos y son preferidos de Dios. Porque Pedro, Jacobo y Juan, siempre el Señor los jalaba. Y hay hasta algunas enseñanzas donde dice, ¿de cuál quieres ser tú? ¿No? Si quieres ser del montón o de los preferidos de Jesús. No, esa es una soberana mentira. No, hay íntimos, sí hay íntimos, pero preferidos no, de verdad.
En algunos versículos, fíjense bien, hermanos, en algunos versículos Dios menciona por medio de los autores que Dios no hace acepción de personas. ¿Han escuchado esta frase? Es necesario entender a qué se refiere cuando dice yo no hago acepción de personas. ¿A qué se referirá con acepción? Yo no hago acepción. ¿Alguien me puede decir? Que no tiene preferidos, exactamente, ¿no? Exacto. O sea, dice, ¿a qué se refiere? Es en relación a que no hace distinción. Fíjense bien, él lo enfatiza en la Biblia, de judío y gentil. ¿Por qué, hermanos? Porque antes el pueblo elegido, ¿quién era? Los judíos. Y fuera de los judíos, todos los demás eran gentiles, no eran del pueblo de Dios. Y por lo tanto, no tenían derecho ni a la salvación, ni a una relación con Dios. Todos tenían dioses paganos. Mas sin embargo, había en ellos una práctica en los judíos para que la gente gentil se volviera hacia Jehová de los ejércitos. ¿Sí recuerdan o no? ¿Cómo se llamaba esa gente que traían de otro país? De Egipto, de Mesopotamia, de Arabia, cuando llegaban a adorar a Jehová de los ejércitos y lo convertían. Prosélitos, ¿sí? Es más, por ahí el Señor Jesús un día los sacudió fuertemente y les dice, ustedes los hacen a esos prosélitos 2 veces hijos del infierno. Los traen para adorar a Jehová y no les permiten la entrada a Jehová. Los llenan de costumbres, de tradiciones y los desvían, no los dejan entrar tampoco. Entonces ahora llega Jesús y abre para todos, ¿sí? Primero los judíos, ¿recuerdan? A ellos vino primeramente y posteriormente a los gentiles, o sea, a nosotros que no somos del pueblo judío. ¿Sí? Entonces por eso dice, no hace acepción de personas, para judíos y gentiles, para salvación. Pero también es importante saber que Él no toma en cuenta la apariencia, ¿recuerdan del Señor? Él no toma en cuenta tu apariencia, si eres flaco, gordo, greñudo, pelón como yo, o sea, no toma en cuenta eso. Dice, no toma en cuenta la apariencia, no toma en cuenta su linaje, no toma en cuenta del país que viene, no toma en cuenta sus bienes, si eres rico, si eres pobre, si eres encumbrado. No hace acepción de eso para salvación. Él va por sus elegidos de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del mundo. Y si tú estás aquí, hermano, escuchando esta palabra, siéntete afortunado, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Ok? Cuando tú estés escuchando la palabra de Cristo, ahí puede llegar la fe para que tú seas salvo, para que ya no nada más seas creación, sino su hijo. Y Él tiene misericordia de ti. Él tiene la misericordia. Él espera con los brazos abiertos en la era de la gracia que tú pases a ser un íntimo, ¿sí? No un simpatizante, no uno que lo ve de lejecitos. ¿Se acuerdan uno de los pasajes en donde Pedro es uno de los que lo seguía de lejos cuando lo fueron a agarrar? No lo sigas de lejos, hermano, acércate a Él. Empieza a conocerle, empieza a ver sus características de Jesús, empieza a ver su grandeza. ¿Tú escuchaste y cantaste las canciones de ahorita? ¿No? Y casi la mayoría se refería a Él en la majestad, sus ojos, su rostro como el sol, sus ojos como fuego. O sea, el que abre su boca y estruendo su voz, pero hizo todo el universo con el poder de la palabra. De la nada salió. Ese es el Dios poderoso que nosotros creemos. Ese es el Dios poderoso que nosotros proclamamos. Ese es el Cristo resucitado que hoy nos ha traído la salvación. O sea, no es fanatismo, hermano. No es religiosidad. No, es el poder del Evangelio para que nosotros podamos ver esto, podamos ser salvos y podamos proclamarlo y que nuestras vidas verdaderamente cambien de la manera de ser, para que podamos realmente cumplir con uno de los requisitos que Él quiere.
Deja tu vida mundana, sígueme. Entonces, en esa situación, vean lo que dice Romanos 2:11. Vámonos a Romanos 2:11. Romanos 2:11. ¿Ya estás ahí? Romanos, capítulo 2, versículo 11. Y cito: porque en Dios no hay acepción de personas. Tajante. Dice, yo no veo tu linaje, yo no veo tus bienes, yo no veo tu apariencia. Él está observando el interior. Él sabe perfectamente ahorita si estás aceptando la palabra o la estás rechazando. Él sabe si vienes con el propósito que Él quiere, que es tener una relación con Él, o vienes por otro propósito. Él lo sabe perfectamente. Él sabe si vienes aquí para poder ser salvo o nada más vienes porque no tuviste a otro lugar donde ir. Él sabe todo, hermano. Por eso dice, yo no hago acepción de personas en la salvación, pero sí elijo a los míos. Sí los elige, hermano. Ok. Ok, debían ser confiables estos hombres, hermano. Porque si tú quieres ser íntimo de Jesús, porque recuerda que Él jaló a 3, ¿verdad? Jaló a 3. Esos hombres a los que jaló eran hombres que eran confiables. Eran unos testigos fieles. Al ser confiable Pedro, Jacobo y Juan, o sea, se iban a convertir en unos testigos fieles de la demostración que estaban a punto de presenciar. Sí, porque ahora han salido testigos falsos. ¿Sí los has visto luego ahí por la calle, caminando, tocando puertas, que dicen que son testigos? Mas sin embargo, no son testigos, hermano. Son falsos. Ahora están, sí, o sea, miren, toda la cuestión que nosotros podamos observar de los tiempos, cómo se están preparando para la venida del Señor. Digo, sí nos van a sorprender algunas cosas, pero debemos de estar bien conscientes que esto va a suceder. Todo se está preparando y nuestro corazón debe de estar alegre porque el día de nuestra redención está muy cerca. Dios quiera que así sea. Entonces, estos testigos tenían que ser fieles. Un testigo, hermano, ¿tú nunca has sido testigo? ¿Sí? ¿De Jehová? No. No, ¿tú nunca has sido testigo cuando te han llamado a testificar a algún lado? ¿Qué te dicen? ¿No? O sea, ¿qué vio? ¿Qué observó? ¿Qué oyó? ¿Y qué sintió de lo que vio y oyó? O sea, si tú vas a ser testigo de algo, porque a veces nomás somos testigos para llegar a firmar, ¿no? Un papelito de mí. Ahora que se case, ¿quién? Pues Pepe Toño y Daniela, ¿no? Alguien va a ser su testigo. Pero no, a veces tiene uno que testificar de otras cosas, ¿no? Nosotros aquí estamos oyendo y nosotros estamos viendo al Señor Jesucristo a través de la palabra. Somos testigos, porque cuando vamos a proclamar la palabra, o sea, es lo que vamos a testificar. ¿Qué vimos del Señor? ¿Qué escuchamos de Él? ¿Qué ha hecho en nuestra vida, no? ¿Cómo ha transformado? O sea, cómo he nacido de nuevo. Él no vino a darme una autoestima, Él vino a resucitar a un muerto. Él vino a levantar a alguien de los muertos. ¿Ok? Entonces ellos tenían que ser testigos y fieles de la demostración que estaban a punto de observar. La intimidad con Dios depende más de una palabrita dominguera que se llama sinergismo. ¿Sí conocen qué es el sinergismo? Es donde ya la persona participa, donde 2 o 3 más participan, ¿sí? Entonces, en la salvación, tú no participas, es el sermonergismo, ese es de Dios nada más, de principio a fin la salvación es de Él, tú no participas, tú no tienes nada con qué ganarse a la salvación, tú no tienes nada con qué impresionar a Dios,
Él hace y Él salva a quien quiere, Él elige a quien quiere, es su prerrogativa como un rey soberano que es, ¿no? Y ahí no participamos. Él elige, Él dice, tú, venga. Pero sí tenemos que responder al llamado, ahí entre el sinergismo. Por eso que la intimidad con Dios ya depende de nosotros, hermano. Ya una vez que tú eres salvo y ha puesto al Espíritu Santo dentro de ti, o sea, y de veras, no importa que sea un jovencito así como Dominic. Él es un joven. ¿Tienes 12, mijo? ¿O 13? 13. Él ya está escuchando la palabra para que él en ese interior, esa palabra que se está dando ahorita, él pueda darle el sí al Señor, ¿sí? Él tiene que responder al llamado del Evangelio, igual que su hermano que está allá atrás, que también es un jovencito. ¿Qué jovencitos hay más por allá atrás? Ahí está Olger también. Está jovencito, tiene 14, 14 de mecánico. Muy bien, hermanos. Entonces nosotros, dice que la intimidad con Dios depende más del sinergismo, porque ahí es donde nosotros tenemos que responder a la santidad, una santidad progresiva. Cuando nosotros nacemos, Él nos da la santidad, nos aparta para Él. Es una santidad que se llama posicional, pero de ahí para adelante ya tiene que haber una santidad progresiva, que va a desarrollar todo hijo de Dios, ¿sí? Todo hijo de Dios va a desarrollar esta santidad. Estos tres, ¿quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, habían demostrado cierta capacidad de liderazgo. Y aunque en muchas de sus decisiones mostraban falta de madurez, al tiempo crecieron en la fe. ¿Sí recuerdan cómo les llamó Jesús a Jacobo y a Juan? Los Boanerges. ¿Sí recuerdan? Los Boanerges. ¿Que significaba qué? Hijos del trueno. ¿Por qué razón, hermana? Porque eran violentos, porque eran neuróticos, ¿no? O sea, así como cuando no somos de Cristo, que todo nos molesta, que todo, o sea, eran muy explosivos, eran de más. Ellos cuando empezaron a conocer a Jesús, pues por la falta de madurez, o sea, empezaron a ser muy legalistas. Recuerdo un pasaje en donde iban pasando y vieron que alguien estaba sacando un demonio en el nombre de Jesús, y inmediatamente los dos le dijeron: Señor, Señor, mira, lo están haciendo, pero no nos siguen, o sea, no están en Ibipa. Mira, no están en Ibipa, los hacemos que les caiga fuego del cielo. Y les dijo el Señor: no, Jacobo, no Juan, el que está por mí, el que está conmigo, por mí es. ¿Sí se entiende, hermano? Ellos en un principio, como todos nosotros, podemos mostrar ciertas actitudes de inmadurez, y entonces ellos eran así, eran inmaduros, pero habían demostrado cierto liderazgo a ambos. Una vez le pidieron al Señor ¿qué le pidieron? Fueron hasta con mamá a llorarle, ¿no? Mami, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y el Señor les dio otra lección ahí, ¿no? Porque los otros apóstoles, así como que, ay, qué bueno, ¿no? También se enojaron, ¿no? Les dio envidia. Digo, son factores humanos de nuestra naturaleza caída. Aún salvos tenemos un pecado residual que tenemos que estar vigilando constantemente. ¿Recuerdan? Entonces, ante esa circunstancia, también Pedro, o sea, era un boquiflojo, ¿no? Él levantaba primero la voz, pero llevaba la voz cantante muchas veces de los 12. Entonces sí, demostraban cierta capacidad de liderazgo, sí, iban a crecer en la fe, hermanos, iban a crecer en la fe. Cuando estuvieron en el monte alto, sí, por Lucas 9:32, nos enteramos que también se durmieron en ese momento, cuando les dijo Jesús: vengan conmigo. ¿Qué les dije? Lucas 9:32. Lucas 9:32. También se durmieron. Dice aquí el 32, y cito: Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Ya una vez se habían dormido, ¿se acuerdan?
Bueno, no, se iban a dormir después, cuando estaban en Getsemaní. Entonces, es comprensible, porque estos hombres habían estado en un estado, al fin como humanos, de ciertas situaciones de estrés, de depresión. Ellos empezaban a ver cómo cada vez que se acercaba más el fin del ministerio de Jesús, lo que anunciaba el Señor era muerte, persecución, sufrimiento, dolor. O sea, y ellos, si ustedes no mal recuerdan, ellos, al igual que casi toda la nación de Israel, habían confundido a Jesús con bienestar, con un poder político, con un poder encumbrado, que en cuanto él tomara el liderazgo, Jesús, y los como Mesías, ¿no? Y vieron el poder que tenía. Entonces cuando ellos dijeron, ahora sí, ¿no? Y cuando vieron que era diferente, que el reino no era de este mundo, muchas veces así nos pasa cuando venimos a Jesús. Venimos así como hartos del sufrimiento, del dolor que hemos pasado, decimos, ¿no? Y nacemos de nuevo. Dios hace esa misericordia en nosotros para darnos una vida nueva, una vida abundante, ¿sí? Una vida eterna, disfrutar de la salvación, y seguimos peor que antes, hermano, porque no conocemos a Jesús, porque no disfrutamos de Él, y seguimos atados al mundo, ¿no? Así les pasaba a ellos. Entonces ellos estaban en ese momento en un lapso del cambio por lo que venía, hermano. Y probablemente, dice por aquí un viejo adagio, que la depresión acelera el cansancio. ¿Esto será cierto? ¿Sí les ha pasado? Que lo andan bien depresivos y bien somnolientos, y toda una vida dormido, ¿no? donde te sientas, te duermes, porque andas a lo mejor depresivo, estresado, preocupado, no sueltas las riendas a Dios. O sea, tú las quieres llevar. El Señor te dice, sé humilde, o sea, esa fortaleza que llevas en ti, o sea, ya, o sea, suéltala para mí, porque es una fortaleza. ¿Cómo dijimos que es el significado de la humildad? ¿Perdón? Fuerza bajo control. Esa fuerza ya está bajo el control de Dios. Ya cuando queremos asumirla, empezamos a sentir las depresiones, los cansancios, los estreses, el mal humor, la desesperanza, entran raíces de amargura, o sea, y para abajo, ¿no? Y empezamos como consecuencia a andar cansados, ni la mejor vitamina nos levanta, ni el caldito de camarón, ni el remedio que nos dio la tía, nada, cuando verdaderamente la situación es espiritual, hermano, es espiritual, porque ellos así les pasaba. En el verso 2, hermano, de Mateo, regresemos ahí al verso 2, ¿sí? En Mateo 17, en el verso 2, delante de ellos se transfiguró su rostro y resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Una vez que despertaron, lo que ocurrió delante de sus ojos fue un cambio de forma de Jesús. Por ahí los estudiosos le llaman morfo, ¿sí? Un verbo griego que significa cambio de forma. Un cambio sufrió Jesús. Ellos conocían al Maestro, nosotros nos conocemos como personas, ¿verdad? ¿Sí? Y únicamente cuando nos resplandece el rostro es cuando nos bañamos. De ahí en fuera, no de otra manera. Pero ellos, cuando despertaron de ese sueño y vieron la transformación de Jesús, vieron su rostro, ¿sí? Resplandeció su rostro, dice aquí, como el sol, imagínate. Digo, nosotros a veces el sol nos deslumbra, ¿no? No lo podemos ver directamente porque puede afectar nuestra pupila, nuestra retina, puede haber graves y serios daños. Muchas veces cuando hay eclipses tenemos que verlos con cierta, ¿cómo le llaman? No recuerdo ahorita, como con lentes, ¿no? Oscuros, porque lastima la retina, es muy fuerte. Pues ellos vieron eso, hermano. Cuando voltearon a ver a Jesús, vieron su rostro como si fuera un sol resplandeciente.
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto confirma, hermano, esto confirmó para ellos, esto lo iban a atestiguar más adelante, ahorita lo vamos a ver. Para ellos ahí llegó la confirmación como testigos fieles de que Él era Dios, el Dios Todopoderoso. Ese que va un día a regresar de esa manera, ¿no? Pedro dio testimonios años más tarde. En ese momento no lo entendió, porque ustedes van a ver más adelante lo que él dice de su viva voz. Ese líder, esa voz cantante, estaba aprendiendo a conocer a su Señor, y por lo tanto en ese momento no tenía la capacidad que tuvo años después, no la capacidad, sino el crecimiento espiritual que solamente da el Espíritu Santo, los ríos de agua viva que corren por el interior de un ser humano, hermano, porque no es una capacidad dada por un humano, sino es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Entonces Pedro dio testimonio años más tarde del cambio de forma como testigo de la gloria de Cristo. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro ahí de una forma muy tajante, que ellos dieron a conocer esto. ¿A través de qué? A través de la predicación, a través del Evangelio, a través de predicar la palabra, a través de llevar la gran comisión. Ellos dieron a conocer esto, y lo dice de esta manera: no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Vamos a ir haciendo alto ahí, porque él dice el Evangelio, el poder de Dios, tal y como nosotros lo vimos en aquella ocasión, esa probadita de la segunda venida, ese Dios todopoderoso. O sea, no lo vamos a testificar con fábulas inventadas. Ustedes saben lo que es una fábula inventada, algo que proviene del corazón y de la mente caída de cualquier ser humano. Hay excelente gente, cuentacuentos les llaman, ¿no? Bonitas fábulas con las cuales a veces de una forma, pues que podríamos decir inocente, podemos dormir a un niño contándole una fábula de esas. Sí, pero a un niño inocente. Pero es realmente deplorable que hay gente adulta metida en iglesias creyendo en fábulas inventadas por el hombre. Y dice Pedro, no, aquí no vamos a hacer eso. Sigan la línea que nosotros seguimos. Vamos a proclamar al Dios Todopoderoso de la siguiente manera: sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Ellos lo vieron. Ellos vieron la majestad del Dios Todopoderoso transfigurado, ¿no? Resplandeciente de luz y con su rostro lleno de sol, vieron esa majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo. Este es mi Hijo, amado, en quien me ha complacido. En todo, nuestro Señor Jesucristo complació al Padre. Es más, hermanos, la salvación, te lo he dicho y se lo seguiré diciendo. El primer propósito de la salvación es haber complacido a su Padre, darle la honra y la gloria a su Padre. Y ya como segunda opción, como B, o sea, es habernos salvado a nosotros. Por eso dice Pedro, yo lo escuché, yo lo oí, yo lo vi. Y es lo que testificamos nosotros, hermano, que este Hijo amado ha complacido en todo a su Padre. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto Pedro lo declara después. Y fíjense lo que sigue a continuación.
Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Qué es esto, hermano? Mira, cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos en tinieblas, hermano, en tinieblas completamente. No hay una santificación progresiva, no hay un conocimiento de Dios, ese es el lugar oscuro como llegamos. Y llega la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Todo lo que han dicho los profetas, todo lo que han testificado los apóstoles, todo lo que ha dicho Cristo, o sea, llega la palabra profética más segura, y entonces es como una lámpara que empieza a alumbrar nuestro cerebrito, nuestro interior, nos va sacando de la ignorancia, de la ignominia, de verdad, hermano. Porque ¿quién tiene cegado a los gentiles? Satanás. Satanás los tiene cegados con todas las fábulas habidas y por haber que puedan existir en este mundo, porque es el maestro de la mentira y del engaño. ¿Ok? Y entonces dice, un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Cristo va a llegar a darle propósito a mi vida. Ese propósito, ¿lo tienes bien claro, hermano? Ese propósito, ¿ya lo tienes bien claro? Cuando esa luz que llegue, como que despunte y que el lucero de la mañana, que Cristo aparezca en mí, resplandeciendo, ¿ya lo tienes bien en tu corazón? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es ese propósito? Pues yo no escucho que alguien lo diga. ¿Cuál es el propósito? Que te parezcas a Él. ¿Sí? Ese es el primordial propósito, porque si no estaríamos siendo vanos religiosos, gente que de lejecito sigue a la deidad y muchas veces engañados por Satanás. No, aquí es que te parezcas a Él, que pienses, camines y actúes como Él, porque el ser abominable que existe ya se murió, Él lo mató en la cruz. Ahora eres una nueva criatura y tiene que haber la santidad progresiva para que vayas viendo esta maravillosa experiencia de la vida abundante y la vida eterna. Entonces de esa manera dice, pero ante todo sepan esto, porque él ahonda en una cosa y sigue ahondando. Dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de una interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, dice. Todo esto que tú estás aprendiendo, hermano, todo esto que está aquí en la Biblia, no lo tocó una mente humana caída, no es una fábula, no es un cuento chino, no, viene directamente de Dios, de verdad. Por eso es que aquel que ha nacido de nuevo, o sea, lo está alimentando día con día, ya no es un vano religioso, ya no es un hombre oscuro, ni una mujer perdida, simple y sencillamente sigue avanzando, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, y no se lo dictaron, no se lo dictaron al profeta, ni al apóstol, ¿no? Por eso no hay nuevas profecías, porque nosotros tenemos ya todo revelado. Yo no puedo decir, ay, es que hoy el Espíritu Santo me dijo que escribiera esto. No, ya no. Ya está todo completo. Hoy, ¿sabes qué? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, hermano? Haciéndonos crecer en su fruto, para que llevemos esta palabra, seamos convincentes con el fruto del Espíritu. Porque si vas todo chipotudo y con falta de santidad y no desarrollado el Espíritu, ¿qué mensaje vas a dar? ¿A quién? ¿No? ¿Quién va a llegar a la iglesia? Pues gente inconversa. Si tú das aquí cosas de inconversos, si tú das aquí farándulas,
vas a llenar la iglesia, sí, la vas a llenar lo triple, lo cuádruple, pero de gente inconversa, gente que verdaderamente no ame a Cristo, no lo conozca, no sepa quién es. Por esa situación, dice aquí, la transfiguración es la primicia de la segunda venida de Cristo, o sea, una anticipación de la famosa parusia. ¿Sí te acuerdas de esa palabra? ¿La parusia? ¿O no? Es la segunda venida de Cristo. O sea, fue una primicia de la venida de Cristo. Juan también dio testimonio, hermano, más adelante lo dio en Juan 1:14. Ve que también Juan dio el testimonio, no nada más Pedro, sino Juan también. Juan dijo algo como esto. Juan, estamos en el capítulo 1:14. Juan 1:14. Y cito, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios. Por eso le llama Juan el unigénito, porque él escuchó cuando le dijo, este es mi Hijo amado. Jacobo ya no dio testimonio porque Jacobo fue uno de los primeros mártires, hermano, que murieron. Fue el primer mártir de los 12. ¿Sí? Él no escribió una carta, él no escribió un evangelio, él no tuvo esa gracia. Fue un apóstol también, pero fue uno de los primeros mártires. Él ya no dio testimonio plasmado. Él dio testimonio en su predicación. Cuando estemos allá arriba, le vamos a preguntar. Y luego viene el verso 3 y el verso 4. Regresamos a Mateo 17. ¿Ok? En esto se les apareció a Moisés y a Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La presencia de Moisés y Elías, o sea, no dice cómo se enteraron que eran ellos, ¿no? Pero nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, y probablemente dice que a Moisés le fue dada la ley. ¿Por qué estaban ahí? Porque a Moisés le fue dada la ley para que fuera proclamada en una tipificación de Cristo. Moisés fue profeta, sacerdote y rey. Ese es los oficios de Cristo, lo que vino a ser aquí a la tierra, ¿recuerdan? No carpintero. ¿Cuáles fueron los oficios de Jesús? Carpintero y no sé qué tanto. No, él fue profeta, sacerdote y rey. Y eso mismo desarrolló Moisés. Entonces él desarrolló esto, y Elías, el gran profeta, fue un gran defensor de la ley. En Lucas 9:31, vámonos a Lucas 9:31, observamos qué platicaban. Cuando los apóstoles se despiertan después de haber estado dormidos, en el 9:31, dice, quienes aparecieron en su gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál partida? De su obra redentora. Ellos estaban hablando, los 3, de la obra redentora. Estaban platicando amenamente cuando aquellos despertaron del estupor y alzaron los ojos, los vieron, y probablemente Jesús les estaba hablando por su nombre, porque ellos redactaron que era Moisés y que era Elías el que estaba ahí. Y estaban hablando de ¿qué? Platicaban de la obra redentora. ¿Sí? Probablemente en ese momento le decía, Moisés, tú sacaste al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdas que mi padre te dio esa encomienda de haber sacado al pueblo de Dios de Egipto? Ahora a mí me da la encomienda de sacarlos de la esclavitud, pero del pecado. ¿Sí?
con su muerte y su resurrección. Hablando de esto de nuevo, Pedro hizo la sugerencia, ¿no? Pues los vio que se estaba refiriendo a ellos como Moisés y Elías, y entonces él le dijo: haremos 3 enramadas o chozas. No se sabe exactamente por qué sugirió esto, pero algunos eruditos que hacen cronologías del Nuevo Testamento dicen que ahí en la transfiguración ocurrió en el mes de octubre. Estaban en el mes de octubre, 6 meses antes de la Pascua, en donde se llevaría a cabo la crucifixión, y en ese mes de octubre se celebraba la fiesta de las enramadas. ¿Qué era la fiesta de las enramadas? O sea, era una fiesta que le llamaban también de los tabernáculos, donde eran 7 días de fiesta para celebrar que los había sacado el Señor, y ponían chocitas y ahí se dormían durante los 7 días de la fiesta. Entonces probablemente por eso Pedro sugirió. Ahora aquí vemos algo muy importante, hermano, que Pedro, o sea, volvió otra vez a racionalizar la situación. ¿Sí? Una vez que vio que estaba ahí Moisés y Elías, dijo: ay, ojalá ellos sí lo vayan a disuadir de que vaya a la muerte. ¿No? O sea, y vamos a ver si ya se desanima de una vez, ¿no? A ver si ahora sí desiste de morir. Mas sin embargo no, hermanos. Ahora venía la voz del Padre. Vean ustedes el versículo 5 y 6. Ahora venía la voz del Padre al llamarlo mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esta era la segunda vez que le hablaba así. ¿Quién recuerda la primera vez? Cuando lo bautizó Juan, ¿sí? Y cuando él decía esto, no era para que Jesús se enterara, era para que los demás se enteraran. Jesús ya lo sabía. Entonces, esta era la segunda vez, y ya hubo una tercera vez casi al término de su ministerio. Le llama hijo por la misma naturaleza y esencia que tiene con el Padre, hermano. Nosotros, ¿recuerdas que somos hijos también? Pero ¿sí sabes cuál es nuestra condición como hijos? Somos adoptados, y él no. Él es hijo porque tiene la misma naturaleza y la esencia divina que tiene el Padre, por la relación de amor divino que existe entre ambos. Al decir él me complace en todo, aprobando que Jesús es perfecto, llevando a cabo su voluntad y su plan de redención. O sea, así de sencillo. Entonces le dice a los discípulos, fíjate lo que le dice a los discípulos, se lo dice a ti, hermano, sí, a ti que me está, y a mí, a él oír, a él escúchenlo, a nadie más. Pueden escuchar muchas voces durante su vida aquí en la tierra, no nos vamos a hacer sordos a ello, pero a él es al que debemos de oír. ¿Sí me explico? Ya no escuches la voz de otra situación, escucha la voz de Dios. Si él les dice que va a morir, va a morir. Si él les dice que va a resucitar, va a resucitar. Si él les dice niéguense y tomen su cruz, nieguen y tomen su cruz, háganlo. Dejen la idolatría, ya no sueñen con sus planes, sus proyectos, etcétera. Crean lo que él dice, escuchen lo que él dice. Si vas a hacer planes, si vas a hacer lo que sea, escuchen lo que él está diciendo. ¿Qué vas a hacer? Porque no sé si te ha pasado, porque surge muy a menudo que sí escuchamos lo que dice Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos, hacemos nuestra voluntad. Y luego viene, pastor, ya no aguanto esta situación. Pastor, ya me enfermé. ¿De qué? Pues es que andaba en la vida disipada y ya me infectaron venéreamente y ahora hasta de muerte. A él escúchenlo. Los 10 mandamientos no son vallas de prohibición, de verdad, hermano. O sea, dice, escúchenlo, sean obedientes, dice aquí. La presencia de Dios tiene 2 impactos en el creyente, porque era la presencia de Dios la que estaba ahí, ¿cierto? Sí. Ellos tuvieron temor, los apóstoles se aterraron. La presencia de Dios tiene 2 impactos. Si es obediente, no perfecto, obediente,
tiene gozo en la comunión. Mira, cuando llega el momento de la comunión, la está esperando con gozo. De verdad, o sea, viene a la iglesia con gozo. De verdad, está esperando estos momentos porque es obediente. Tiene un temor reverente. ¿Sabes lo que es un temor reverente? O sea, ese es el temor a Dios. Por eso dice, no, yo no le entro aquí porque yo tengo temor de Dios. Le tengo un respeto al Señor, un respeto por la obra que hizo, un respeto por el sacrificio que Él manifestó, un respeto por la justificación con la cual me salvó. O sea, empieza a hablar de esa manera. Tiene un temor reverente ante la santidad y la justicia de Dios, y como resultado una paz consoladora, hermano. Aquí adentro, en el interior, es una paz consoladora ante las circunstancias que tú vivas. Tú vas y vienes, entras y sales, y tienes esa situación cuando es la presencia de Dios. Así actúa en el ser obediente. Pero si eres desobediente, sentirás no temor, sentirás terror, miedo, culpa ante esa misma presencia con la que el otro obediente siente bonito. El otro, ¿no te ha pasado que cuando le fallas, cómo se siente? No quieres ni ir a orar, dices que te da pena, te da vergüenza, ¿no? Cuando cometes un pecado, cuando caes en pecado, cuando haces algo indebido, cuando tienes un explote de ira, cuando tienes un explote de enojo, cuando ofendes a alguien, cuando haces algo indebido, cuando lo que hagas de pecado, tienes temor de ir a su presencia. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se fueron a esconder cuando antes era gozo, ¿no? Se fueron a esconder. En el verso 7 y en el 8, la dulce reacción de nuestro Señor Jesucristo. La dulce reacción de nuestro Señor Jesucristo con los 3 aterrados discípulos nos reconforta, ya que al abrir los ojos solo estaba Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Lo mismo que hicieron ellos ante la presencia. Ellos se aterraron ante la presencia, hermano. Era la presencia en ese momento fuerte y concisa, clara, así, contundente de la majestad, de la voz poderosa de Jehová de los ejércitos. ¿No? Dijeron, ¡ay, mamá! Imagínate, ¿no? Si con la culpa que luego sentimos por el pecado y vamos a su presencia, nos sentimos mal. Imagínate llegar a la presencia como llegó hoy. Ellos estaban aterrados. Pero cuando abrieron los ojos, ¿a quién encontraron? Dice, solo a Jesús. No había más. No había psicólogo, no había otro medio del mundo, no estaba mamá, no estaba papá, no estaba nadie, estaba solo Jesús. Esta experiencia tan especial para los 3, mientras tuvieran vida, hermano, no lo iban a olvidar. Ahora comprendían que habían visto anticipadamente lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Vámonos ahí. Primera de Tesalonicenses 4. En el versículo 13. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica. Y les está aclarando esto, dice, porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que ya murieron. Nosotros aquí en la iglesia han muerto hermanos en Cristo. Es lo que se llaman dormir, ¿sí? Ya murieron, están en la presencia de Dios. Son hermanos que creyeron en la obra redentora de Jesús. O sea, y dice entonces, no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen ninguna esperanza. La gente que no tiene a Jesús vive en 2 vértices. Una, o verdaderamente que aquí creen que se muere y se acaba todo. Y 2, o que se van al cielo. ¿No? Muchas personas que yo conozco que no tienen a Jesús dicen que ni nunca conocieron a Jesús, ni nunca fueron salvos por medio de Jesús, dicen que se fueron al cielo. Están engañados.
lo más probable es que estén en el infierno, pero ellos dicen que están en el cielo, y muchas veces dicen que, ay, cómo quisiera que bajaras un momentito, cómo quisiera que viniera, yo sé que tú me cuidas desde allá arriba, yo sé que esto, o sea, empiezan a una situación. Este es a lo que se está refiriendo este versículo. No tienen esperanza, no conocen, están engañados, ¿sí? Pero nosotros sí ya tenemos la esperanza cierta. Por eso dice, no quiero que se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la clave. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Cuando Él regrese, vendrán los que están con Él allá arriba. Ahí vienen con Él cuando Él regrese. ¿Quién va a venir de aquí? Panchito, Jesús, Salvador, a unos que ya no conocieron ustedes, María Elena, don Casimiro, muchos que ustedes ya no conocieron, que se murieron también creyendo en Jesús, de aquí de la iglesia. Tu mami, ¿cómo se llama? Carmelita. ¿Sí? Ok, vendrán con Jesús, por lo cual decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no estaremos antes que los que Él va a resucitar. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí donde esté Carmelita, ahí donde esté Pancho, ahí donde esté Jesús, ahí donde esté todos los que han muerto en Cristo, a la voz del Señor se levantará el cuerpo glorificado. Y entonces, ¿qué viene con Jesús? ¿Qué viene con Jesús? ¿Dónde está durmiendo Pancho? ¿En dónde está? ¿En qué panteón? ¿Dónde lo depositaron? Ok, en un panteón. De ahí se va a levantar Pancho, San Pablito. ¿Qué viene con Jesús? El espíritu, el alma, que se va a compenetrar con ese cuerpo glorioso, levantado y glorificado. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos, ¿qué? Arrebatados, dice. Juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos con otros con estas palabras. No hay problema, hermano. Que venga la muerte cuando quiera, cuando guste. Estamos listos, nuestros colores están bien identificados con Jesús, porque ¿saben qué, hermano? Moisés probablemente representaba los que duermen en Cristo, los que ya duermen en Cristo, sí, probablemente. Y Elías, los que fueron arrebatados. Elías no gustó la muerte, Elías fue arrebatado. Muchos dicen que son los dos testigos, muchos teólogos, pero no se sabe quién es. Yo les decía el otro día, MacArthur dice, yo me apunto. en una prédica dijo, yo me apunto. Y yo digo, yo también. Fórmense. Entonces, hermanos, esto es lo que dice, probablemente Moisés representaba en ese momento, en la segunda venida, a Moisés, a los que duermen, porque Moisés sí murió. Y fíjense, a mí me gustaría morir como Moisés, ojalá te gustaría a ti. Murió de 120 años con vitalidad y vigor en sus ojos. No estaba amargado, estaba en el Señor, firme, ¿sí? Y vaya que paquete tenía Moisés. Pero Elías lo subieron ¿en qué lo subieron? En una carroza de fuego, ¿no? Fue arrebatado. Son cosas preciosas que están a través de esta enseñanza del Señor. Pero lo más importante, hermano, es que nos da la esperanza de su segunda venida. Recuerdan que hace poquito yo les decía, al término de su oración, oren, hermano, clamen al Señor para que Él regrese. Ojalá sea pronto, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, ante tus promesas divinas.
Te damos muchas gracias, Padre, porque a través de una enseñanza nos diste preciosas direcciones, Padre. A través de esta enseñanza, Padre, de la transfiguración, nos reafirmas que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Te pedimos humildemente, Señor, que sigas manteniendo viva en nuestro corazón, Señor, como una llama ardiente, la palabra profética más segura que es tu palabra, Señor. Que siga manteniéndonos ardiendo por dentro, Señor. Porque de esa manera, Padre, es como nosotros estamos vivos ahora. Estamos en ese nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo como río de agua viva corriendo en nuestro interior. Te damos gracias, Padre, para que si en esta sala, el día de hoy, hay alguien, Padre, que te quiera pedir perdón, que quiera arrepentirse de sus pecados, tú le escuches, Señor. Yo sé que tú estás con tus brazos abiertos y que tú escuches y que en este momento, en el lugar donde esté, pueda pedirle esto al Señor. Lo conducimos al arrepentimiento para que siga viniendo y pueda escuchar la palabra, para que adquiera la fe. Gracias, Padre. Te damos la honra y te damos la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Nos ponemos de